por un lado, nos va a permitir definir prioridades en el corto plazo para la atención de la emergencia, así como aportar criterios técnicos y económicos para orientar el presupuesto de la reconstrucción. Además de que esto nos va a permitir también tener un banco de datos por los diferentes tipos de desastres, las regiones que se afectan y cuáles son las necesidades para emprender medidas de mitigación y lograr una reconstrucción resiliente. Entonces, por ello, el CENAPRED, y siguiendo la metodología que ha definido la CEPAL, es que se llevan a cabo estas evaluaciones del impacto económico de los desastres. Entonces, el día de hoy vamos a presentar un resumen de qué es lo que sucedió en el país el año pasado, cómo nos afectaron los desastres, cómo los recursos que se tuvieron que invertir. Hacer estas evaluaciones nos ha permitido identificar que la tendencia a incrementarse en las pérdidas y los daños año con año. Esto nos invita a hacer una reflexión para reforzar todas aquellas acciones de protección civil y de gestión integral de riesgos que debemos llevar a cabo con la participación de todos los sectores de la sociedad, que todos se ven afectados, la participación de la sociedad civil organizada, la iniciativa privada. Todos tenemos una responsabilidad que cumplir. Entonces, pues sin más, agradecemos la presencia de todos y le cedo la palabra a la doctora Cecilia Izcapa para que demos inicio a este evento de hoy. Muchas gracias nuevamente a todas y a todos. Adelante, doctora Izcapa. Muchas gracias, ingeniero. Pues muy buenos días a todas y a todos. Les agradecemos su presencia, su tiempo y el interés para que nos acompañen el día de hoy, que vamos a dar inicio a la Semana Nacional de Protección Civil con este evento el día de hoy. A continuación, después de este evento, vamos a tener otras pláticas informativas. Antes de que les expongamos brevemente en qué consiste esta metodología que llevamos a cabo aquí en el CENAPRED durante tantos años para hacer la evaluación económica y social de los desastres y que les presentemos el resumen de las cifras de los 21 años que tenemos de evaluación y específicamente lo ocurrido en el 2020, vamos a pasarles una cápsula que amablemente el doctor Ricardo Zapata Martí nos hizo favor de grabar precisamente para dar inicio a este evento. Permítanme nada más señalarles brevemente que Ricardo Zapata es nacido en Bogotá, pero de nacionalidad española y mexicana, es economista con estudios en relaciones internacionales en el Colegio de México y tiene una maestría en integración económica. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2007 por su trabajo sobre industria, asentamientos y sociedad, entregado al panel intergubernamental sobre cambio climático. Es consultor especialista en evaluación de desastres, exfuncionario de la CEPAL, donde trabajó como especialista senior en evaluación de desastres. Tiene más de 30 años de experiencia en la evaluación de necesidades posteriores a desastres y reducción de riesgo de desastres. Coordinó la edición revisada y aumentada del Manual de Evaluación del Impacto Socioeconómico y Ambiental de los Desastres de la CEPAL, que se publicó en 2003 y es este documento que tomamos como base para las evaluaciones que llevamos a cabo en el CENAPRED. Y también participó en la elaboración de la metodología de evaluación de necesidades postdesastres, PDNA por sus siglas en inglés, y la Guía del Marco de Recuperación de Desastres. Ha dirigido y contribuido más de 30 evaluaciones postdesastre, tanto en Europa, América Latina, Asia y África. Por mencionar algunas, como fue el huracán Mitch, que impactó en América Central en 1998, el tsunami del Océano Índico, que impactó en Indonesia y también afectó a la India en el 2004, y recientemente en Mozambique en el 2019. Actualmente colabora con la CEPAL y con el PNUD, desarrollando evaluaciones de los efectos, impactos y necesidades
por las afectaciones ocasionadas por el COVID-19 en varios países y ciudades como la Ciudad de México, Ecuador y El Salvador. Proyectamos el video. La importancia de medir sistemáticamente el impacto de los desastres, tanto en los aspectos económicos como sociales, es que nos permite tener datos reales de cuáles son las consecuencias de la falta de prevención y sobre todo ir acumulando información histórica que nos permita sentar parámetros de cuáles son las magnitudes de recursos que regularmente se va a tener que movilizar para poder iniciar los procesos tanto de respuesta en la parte humanitaria como de reconstrucción y de construcción de resiliencia y reducción del riesgo. Hoy en día realmente existen muchos foros y plataformas en México y a nivel internacional y hay gran cantidades de estudios que intentan medir cuál es el monto del riesgo y de esa forma financiar la reducción del mismo. Lo que pasa es que es difícil implementar una metodología estandarizada. La reducción del riesgo se tiene que medir en todas sus dimensiones, el riesgo físico, el riesgo social, el riesgo económico e inclusive, y esto es a veces quizás lo que más domina en el argumento, el riesgo político de no enfrentar la reducción del riesgo de desastres. No se trata de una mera fórmula matemática, hay cálculos probabilísticos que permiten estimar cuál es el periodo de retorno en que va a volver a ocurrir un desastre, o cuál es la magnitud promedio del daño económico y social que puede tener un huracán de tal o cual categoría, pero esas fórmulas meramente matemáticas y probabilísticas realmente, si bien pueden permitir definir cantidades en general de recursos de los que se debería disponer, no son las que realmente miden el riesgo tal como lo percibe la sociedad, los individuos, las familias. Finalmente, el riesgo es sujeto de dos elementos críticos: el evento del que estamos hablando y el lugar físico en que ocurre. Ningún desastre es natural, los desastres tienen que ver con cómo hemos construido vulnerabilidad. Y los múltiples factores de vulnerabilidad van desde las condiciones físicas, ambientales, económicas y sociales. Por lo tanto, la medición del riesgo también tiene que verse en términos muy específicos del evento del que estamos hablando y de la localidad física en que ocurre o puede ocurrir el desastre. Uno de los grandes retos que existe es el de la comunicación y la coordinación entre diferentes entidades, tanto entre diferentes sectores. Las disciplinas sectoriales varían mucho, si lo estamos viendo desde la perspectiva de un ingeniero o de un economista o de un médico en un riesgo sanitario, o si lo estamos viendo desde los diferentes niveles de gobierno. Y la comunicación entre todos esos niveles tiene factores muy importantes. Primero, que el lenguaje que manejen sea comprensible a todos los niveles y entre todos los sectores. Y luego también cuáles son los factores motivacionales que pueden hacer que se desee o no compartir información desde el nivel local hasta el nivel federal. Pero requiere para ello también tener parámetros metodológicos claros, y es decir, que desde la ocurrencia del desastre y la declaratoria de una emergencia se empiece a recabar información de manera sistemática, homogénea, comparable entre los diferentes lugares y a través del tiempo. Las emergencias humanitarias se pueden medir a través de instrumentos que se han generado en el plano internacional, en el plano académico, y en lo que se refiere ya a las necesidades de recuperación y reconstrucción, la más utilizada actualmente es la que se llama el PDNA, que es la metodología para evaluar necesidades post-desastre a nivel internacional. Es promovida por las Naciones Unidas, acompañada por el Banco Mundial y la Unión Europea, y me da mucho orgullo decir que es una metodología que nace de alguna manera en México y en América Latina. Las primeras evaluaciones de desastres que se desarrollaron en ese contexto las hizo la CEPAL a partir de desastres ocurridos en nuestra región, particularmente en Centroamérica y en México. De modo que el avance hacia una metodología estandarizada está en camino, pero también tiene sus matices y sus modalidades. Por ejemplo, a partir de la pandemia del COVID, se tuvo que modificar ligeramente la metodología del PDNA para estimar cuáles eran las necesidades de recuperación y respuesta en un contexto de una pandemia como la del COVID, que tiene dos factores críticos fundamentales: su duración es indeterminada y su evolución, tanto en la parte médica, era impredecible en un inicio. En un inicio se pensó que iba a haber una gran oleada, iba a bajar y se iba a acabar la pandemia. Ya vamos en la cuarta ola, ¿no es cierto? Hoy ya llevamos más de 18 meses y no sabemos para cuándo va a terminar. De modo que
También esa evolución médica tiene que ver con cómo funciona la evolución económica. Y para eso se ha desarrollado una metodología a partir, otra vez, de una cooperación internacional de las Naciones Unidas con el Banco Mundial y la Unión Europea, y que se llama CRNA. COVID Recovery Needs Assessment. De modo que las metodologías tienen que ir evolucionando también en el tiempo. Por eso en toda metodología el primer paso clave es definir cuál es el contexto en el que ocurre el desastre. Para enfrentar la recuperación tras un desastre no basta tener una metodología clara, se requiere también tener certeza de que va a haber recursos para poder hacer la reconstrucción. Si no hay el incentivo o la motivación de que, bueno, hacemos un enorme esfuerzo de cuantificación de efectos, de daños, de necesidades, pero no se movilizan recursos, no va a haber un incentivo ni para capturar la información, ni para generar una metodología precisa. Es muy importante reconocer que a lo largo de los años recientes los recursos para recuperación del desastre nunca han llegado a cubrir en la totalidad las necesidades, ni en el país ni a nivel internacional. Una pregunta clave es qué recomendaciones se pueden hacer para que el trabajo que se desarrolla en el SENAPRE para robustecer las evaluaciones mejore. Yo creo que ahí no es tanto una respuesta técnica, efectivamente el SENAPRE tiene una capacidad técnica importante, lo que se requiere es tener la certeza de que hay la coordinación y la transmisión de información desde todos los niveles, tanto sectores como desde lo local a lo general, a lo federal, y que haya el incentivo de que si se proporciona información se van a movilizar recursos para la reconstrucción. Y lamentablemente eso no depende de una institución técnica como el SENAPRED, es una decisión que va mucho más allá. Entonces hay que fortalecer ese vínculo de la evaluación, de la cuantificación técnica, de la información científica, con la certeza de que va a haber por lo menos un esfuerzo importante de movilización de recursos para la recuperación y la reconstrucción. Uno de los elementos importantes para fortalecer la capacidad de respuesta frente a desastres es que tiene que ser la sociedad entera que se comprometa en la recuperación, que participe la sociedad civil, que participe los sectores privados y que participen evidentemente todas las entidades públicas, privadas, en el contexto. Y para ello también es muy importante reconocer que los recursos que se movilicen se manejen con la transparencia, con la claridad, con la objetividad necesaria y que se hagan en perfecta armonía y en consulta con las poblaciones que van a ser beneficiadas. Es decir, que no es una respuesta técnica de cuáles son los efectos, sino que tiene que haber un proceso de consulta, de diálogo, de integración de la población afectada y la que va a ser beneficiada. Y eso implica, en muchísimos casos, retomar conocimientos históricos ancestrales y usar de ellos para reducir la vulnerabilidad en el futuro. Quisiera aprovechar la ocasión para felicitar al SENAPRED por la excelente labor que viene haciendo desde hace muchos años y que en este último informe, el del año 2020, continúa con la tradición de recoger lo más objetivamente posible los daños, lo ocurrido por los desastres y hacerlo de una manera objetiva, de una manera clara, de una manera comprensible. Y espero que esa labor continúe hacia el futuro y que se pueda hacer pronto un análisis retrospectivo de cuál es el efecto acumulativo y que ello lleve a promover políticas de mejor gestión del riesgo, de mayor integración de la sociedad en la gestión del riesgo y que esto permita, a partir de la información objetiva que se tiene, generar campañas de comunicación, campañas de educación, inclusive en los niveles educativos más elementales. Creo que una de las lecciones que hemos aprendido con la pandemia del COVID-19 es que la desinformación con la que se manejó mucho de los datos ha llevado a una enorme confusión en la población y que eso ha llevado a un agravamiento de la situación. El mejor manejo de la información, la integración de la información objetiva, científica en las redes sociales, creo que es una labor pendiente en la que instituciones como el SENAPRE tienen que jugar un rol más importante en el futuro. La importancia de medir sistemáticamente Bien, pues ya escuchamos pues de manera muy precisa y precisamente por la persona, el doctor Ricardo Zapata, que fue quien participó de manera muy importante, prácticamente es el autor de la metodología desarrollada por el CEPAL y por el PNDA para la evaluación de postdesastres. ¿En qué consisten estas evaluaciones? Entonces, esto nos da pie a que ahorita nosotros les hagamos un par de presentaciones en donde les vamos a platicar cómo se lleva a cabo esta evaluación en nuestro país y que les vamos a dar un resumen de cuáles han sido los costos de los desastres
a lo largo de estos 21 años de evaluación y específicamente para el 2020. Entonces, ahorita les vamos a proyectar una presentación. Bueno, mientras proyectamos la presentación, déjenme comentarles que algo importante y que cabe destacar de lo que acabamos de escuchar en esta cápsula de este video del doctor Zapata, y la adaptación básicamente que consiste o que ha consistido de la metodología desarrollada por CEPAL y la que tenemos que llevar a cabo en el país es ellos hacen a nivel de CEPAL, de organismos internacionales, cuando llevan a cabo sus evaluaciones, pues cuentan con un grupo de personas de no menos de 15, 20 personas que cuentan con los recursos, que se movilizan y que cuando ya llegan al sitio y se ponen en contacto con las diferentes dependencias, pues fluye la información de manera muy cordial, pronta y expedita, que no es lo mismo cuando llegan 2, 3 evaluadores, que es con lo que contamos en el CENAPRED, específicamente en la subdirección de los estudios económicos y sociales, que ellos son los que generan esta información. Pues cuando llegan a hacerles evaluaciones, pues nosotros llegamos 2, 3 personas comparados con 20, con las limitaciones de recursos propias del país, y la gran labor consiste en obtener esa información, que les digo, casualmente no fluye de la misma manera cuando llega un evaluador de un organismo internacional y entonces ponen todo a disposición. La labor que se tiene que hacer es algo que tengo que reconocer para que el personal de la subdirección que haya llevado a cabo durante estos 21 años, y que como se ven reflejados en las publicaciones que anualmente sale el CENAPRED y la disponibilidad de los datos para que cualquiera acceda a ellos, pues se van fortaleciendo las relaciones y los vínculos. Y entonces el siguiente obstáculo pues es la movilidad de las personas que nos atienden, ¿no? Cuando hay otro desastre, pues ya tenemos que hacer nuevamente labor. Pues bien, les voy a compartir esta presentación. Ya lo dijeron muy claramente cuál es la importancia de esta evaluación. Y efectivamente les podemos afirmar que contamos en el CENAPRED con este registro sistemático, con una base de datos que es una fuente de información estratégica que nos permite saber cuáles son los sectores en los que se presenta el mayor número de daños, cuáles son los eventos que nos ocasionan el mayor número de daños, cuáles son los sectores de la población que tienen un mayor impacto. Y entonces toda esta información es relevante como un sustento para la implementación y el desarrollo que deberíamos de tener en políticas públicas, y es un insumo contundente para cómo es que le debemos de trabajar y apostar a la prevención y no a la atención de los desastres. Y además, llevar con los sectores, estoy hablando de sectores con el sector de comunicaciones y transportes, de educación, de salud, de cuáles son los que están teniendo mayores daños y mayor infraestructura dañada. Les decía que el CENAPRED ya tiene una trayectoria de 21 años de evaluación de los desastres. Esto supera a lo establecido ya en el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres. Nuestra trayectoria, nuestro histórico es mayor a cuando ya instrumentos como este del marco de Sendai a nivel internacional pues establece la necesidad de llevar a cabo estas evaluaciones. Y el marco de Sendai pues es sumamente importante porque el principal objetivo es no solo reducir
el riesgo o mitigar el riesgo ya existente, sino tomar medidas para reconstruir y para llevar a cabo acciones en las que no se generen nuevos riesgos, de manera que se esté reduciendo la vulnerabilidad y con ello se esté fortaleciendo la resiliencia de nuestras comunidades y de nuestras ciudades. Y es la reducción, marca el marco de Sendai, que la reducción de las pérdidas por desastres se evalúa en relación al tamaño de la población y de la economía de un país. Vamos a ver ahorita con cifras cuánto es lo que significa en el caso particular de México. Entonces, también es importante llevar a cabo estas evaluaciones porque las metas que tiene el marco de Sendai son metas objetivas y de esta manera se vuelven mensurables, ¿no? Las podemos medir y entonces podemos hacer una comparativa y tener un punto de referencia entre un año y otro, y como ya lo dijimos, para el desarrollo de políticas públicas. Aquí en esta lámina lo que les destacamos es cómo la evaluación social y económica de los desastres atiende tanto al marco de Sendai, las 7 metas que establece del marco de Sendai, junto con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en esta lámina les cruzamos con cuáles son los objetivos y cuáles son las metas del marco de Sendai, en las que se establece, por ejemplo, que hay que conocer el número de muertos, de personas desaparecidas y de personas afectadas por los desastres por cada 100,000 habitantes. Déjenme decirles que para el marco de Sendai y para los objetivos de desarrollo sostenible se hace una evaluación y se hace un reporte a nivel de país. Entonces, esto nos sirve, este es un insumo para si regresas tantito al anterior nada más, para señalarles estos 3 puntos y las pérdidas económicas directas en comparación con el Producto Interno Bruto, y pues con la infraestructura crítica y la interrupción de los servicios básicos. Sí, la que sigue, por favor. También, al llevar a cabo esta evaluación social y económica de los desastres, estamos dando cumplimiento a lo que nos establece el reglamento interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la que ahora pertenecemos, en el artículo 56, que establece las atribuciones del CENAPRED, del Centro Nacional de Prevención de Desastres. En la fracción 4 es evaluar el impacto socioeconómico de los desastres e integrar sus resultados a través de datos abiertos, con lo cual damos total cumplimiento. Las publicaciones están a disposición en línea. La metodología, decíamos, con la que llevamos a cabo está basada con el Manual para la Evaluación de Desastres, que es la metodología desarrollada por el CEPAL, la Comisión de Evaluación para América Latina y el Caribe, y en esta evaluación se toman en cuenta el efecto económico, social y ambiental que tienen los desastres, y se clasifican los daños directos, los daños directos y las pérdidas. El costo de los desastres se divide en 2 factores, los daños directos y las pérdidas. Abarca diferentes aspectos conceptuales y aquí les hacemos la definición de qué implican los daños y las pérdidas. Los daños son todos los perjuicios económicos que provoca el desastre inmediatamente después de ocurrido. En el momento en el que impacta, lo que llamamos, ¿cuáles son los daños? Las viviendas colapsadas o destruidas, el puente que colapsó, los postes de luz o las torres de electricidad que se cayeron. Eso es lo que se llaman, lo que nos referimos a los daños. Todo el equipo, la maquinaria, las construcciones, el sistema de transporte y de telecomunicaciones. Mientras que cuando hablamos de pérdidas nos estamos refiriendo a los bienes y servicios que se dejan de producir o de prestar después del periodo de acaecido el desastre. Es decir, que las pérdidas, los daños son los daños directos y las pérdidas serían como los efectos secundarios que deja
el desastre, las pérdidas de cosechas, las pérdidas de producción industrial, el hecho de que se interrumpan las comunicaciones o los transportes, pues implica el que se dejen para que yo, ok, gracias. Por ejemplo, la evaluación de los desastres que llevamos a cabo en el país, aquí en el Senapred, no solo está referido a los naturales, también los grandes desastres que tienen como origen un fenómeno antrópico. Por ejemplo, una explosión de una industria, pues las pérdidas no solo, los daños sería la pérdida de la industria y de la maquinaria como tal, pero las pérdidas es lo que se deja de producir y que se deja de vender y cómo se interrumpe después en una cadena productiva el dejar de recibir la materia prima. Entonces, es así que llevamos a cabo esta evaluación atendiendo en cuanto a los datos de población, cuántas defunciones se presentan derivado de un desastre y cuántas personas damnificadas son las que nos dejan. Y refiriéndonos ya a los inmuebles, pues se hace una evaluación de las viviendas dañadas, colapsadas, de las viviendas en las que hubo penetración de agua derivado de una inundación, por ejemplo. Y lo mismo para las escuelas, para las unidades económicas y las unidades de salud. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de los diferentes sectores, el sector comunicaciones, transportes, salud, vivienda, educación. También los monumentos históricos derivados de los sismos, pues hemos visto que salen dañadas, por ejemplo, pues muchas iglesias que tienen cientos de años de construidas. Y los aspectos que se evalúan son los aspectos social, el aspecto económico productivo, el de la infraestructura de comunicaciones y transportes y en la medida de lo posible el medio ambiente, que aquí es donde hay que trabajar, sobre todo, pues porque es muy difícil darle un valor en términos económicos a un ecosistema o a bienes bióticos, ¿no? Todos los servicios ecosistémicos que nos ofrece la naturaleza. Estos son ejemplos de las publicaciones que se han sacado. Estas publicaciones, como lo decíamos, son anuales. Año con año hay una publicación de lo que ocurrió en el año anterior y hay algunas publicaciones en particular, como esta que les mostramos en la parte de abajo, que fue una evaluación que se hizo para la explosión y el incendio que ocurrió en Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, derivado de la toma clandestina en un ducto que transportaba gasolina. Ese fue un evento, pues, de origen antrópico, totalmente, no solo por el manejo de las sustancias, sino porque fue una situación provocada, ¿no?, para la extracción ilícita del combustible y que nos dejó, si mal no recuerdo, 137 muertes. Y entonces se hizo una evaluación específica para este evento. También contamos con una infografía que acabamos de actualizar a los datos a este año, una infografía para dar a conocer lo que cuestan los desastres en México, y aquí está la liga. Les digo, todas las publicaciones se encuentran disponibles en las publicaciones del Senapred, en la página del Senapred. Esta evaluación económica de los desastres ha servido mucho como apoyo para llevar a cabo, por ejemplo, los estudios de la Organización para la Cooperación Económica y Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, sobre el SINAPROC en México, el Sistema Nacional de Protección Civil en México. Este estudio que llevó la OCDE fue un insumo y a lo mismo que para el estudio que realizó el Banco Mundial sobre las inversiones en prevención. Por supuesto, aporta datos, elementos estadísticos para tomar en cuenta en el Programa Nacional de Protección Civil, y también es una fuente de datos primario estas publicaciones para el reporte del panel
intergubernamental sobre cambio climático de México y para propuestas de cooperación de proyectos específicos que se han llevado a cabo con el BID y con el PNUD. Actualmente, también fue el año pasado o terminamos en este año, la colaboración que se llevó a cabo con la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, en los que pidieron de manera muy particular la participación de México para poder establecer una metodología para los 3 países, que les compartiéramos nuestra experiencia para desarrollar esta metodología del impacto económico, en específico de las inundaciones. Y el asesoramiento ahorita tenemos una vinculación recientemente con la provincia de Neuquén en Argentina, que nos buscó también para compartirles nuestra experiencia en esta evaluación de los desastres. Y aquí nada más les presento estas 2 gráficas para darle ahorita la palabra a la licenciada Carla Méndez, que ya nos va a presentar los datos. Nada más este par de láminas les quiero presentar. Aquí está la proporción del valor de los daños y pérdidas anuales estimados respecto al BID. Aquí está la gráfica del 2000 al 2020 y vemos que años como el 2010 o el 2017, cuando ocurrieron los sismos del 19 de septiembre, pues, o en el año 2005, que han sido años pues muy costosos, no llegamos al 1% del PIB del país. No obstante que son muy costosos, van a ver las cifras que manejamos. Y en cuanto a las defunciones anuales totales por cada 100,000 habitantes, tampoco ha habido un año en el que se haya presentado una muerte por cada 100,000 habitantes derivado de este tipo de fenómenos. Realmente considero que como SINAPROC hemos cumplido con la tarea derivado de los sistemas de alerta temprana, de toda la difusión, de todas las acciones que llevan a cabo en las unidades estatales y municipales de protección civil, los avisos, el alertamiento que se le da a la población. Sí, hemos reducido el número de decesos debido a fenómenos, a desastres naturales y antrópicos. Pues por mi parte sería todo y le dejo la palabra a Carla. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Bueno, ya viene la presentación. Ya el doctor Ricardo Zapata nos explicó a nivel mundial esta falta de homologación de metodologías. Sin embargo, vamos por ese camino también bajo la solicitud del marco de acción de Sendai. Hemos visto que ya requerimos hacer esta medición para poder dar resultados. Ya la doctora Izcapa nos hizo el favor de pues, platicarnos la importancia, igual el ingeniero Guevara, de lo que es la evaluación y cómo es que a lo largo de estos 21 años el SENAPRED ha tenido esta visión de mantener esta evaluación del impacto de los desastres. Y yo voy a presentar de manera un poco resumida, más allá de lo que ocurrió específicamente en 2020, en una primera aproximación, en estos 21 años, ¿cuáles son los desastres que han ocurrido en el país, los principales? Y bueno, si pueden proyectar la presentación para que sea visual para todos y podamos ver las gráficas en donde es muy notorio, no tan platicado, ahí parece ser que ya. Y bueno, en la que sigue. Muy bien, voy a tomar el. Y bueno, quise presentar la infografía, que es el resumen desde
de estos 21 años de desastres. Esta infografía está actualizada y disponible, y pues con las preguntas fundamentales que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Cómo se miden los desastres? Ya hemos tenido a través de la presentación de la doctora, ya vimos con los efectos en la población, en la vivienda, en la educación, en las escuelas, en la salud. ¿Y cuánto cuestan los desastres en México, no? Esta infografía la pueden consultar en las publicaciones, pero bueno, aquí ya tenemos un resumen de estas primeras aproximaciones. Y bueno, este impacto, a manera de lo que dice la doctora, de la metodología que consultamos, daños en viviendas y todo, lo relevante es que para hacer estas evaluaciones nos apoyamos necesariamente en las visitas que hacemos a los estados, y que las unidades, las secretarías, las coordinaciones, los institutos de protección civil nos ayudan a coordinar para hacer la colecta de esta información. Como ya lo mencionábamos, la adaptación en México de la metodología, bueno, somos 4 personas en la subdirección, contra las 15 que más o menos mencionábamos que existían en la CEPAL, pero de no ser por el apoyo que recibimos en los estados, tanto de las coordinaciones estatales de protección civil como de las instituciones, a su vez, que son los que nos proporcionan esta información, no sería posible para nosotros hacer estas evaluaciones. Entonces, reitero y agradezco mucho el apoyo que siempre nos brindan. El año pasado, de no ser también en Tabasco, y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en Chiapas, que siempre nos reciben de manera fenomenal, y que además ya con este trabajo también continuado que ellos han tenido, ya incluso tenemos una relación estrecha de amistad incluso, pues ellos también han apoyándonos mucho, y así para otras ocasiones, ¿no? En 2019 visitamos Sinaloa, Nayarit, y con todo el apoyo de ustedes hemos logrado estos 21 años de evaluaciones. Y bueno, esta gráfica muestra por año el impacto económico de los desastres en México. Destacan, podemos ver ahí algunos años. En 2005 el impacto de los huracanes están principalmente en Chiapas, Vilma en la península. Cada uno, como ya también lo mencionaba el doctor Zapata, tiene sus particularidades. En el caso de Vilma, la afectación en el sector turismo fue muy importante. En 2007 tuvimos el huracán Dean, que atravesó la República, afectando a 8 entidades. Las inundaciones en Tabasco, que hasta ese momento, después del sismo, habían representado las de mayor costo en el país. Y posteriormente, 2008 y 2009, habíamos tenido una baja considerable en el impacto de los desastres, hasta que en 2010, que ha resultado el año más costoso para el país, tuvimos diversos eventos que significaron un gran impacto en la economía del país. Dentro de estos eventos recordamos el sismo en Mexicali, los huracanes Alex, que afectaron principalmente a Nuevo León, a Tamaulipas, a Coahuila, Carly Matthew en Veracruz, y también varias inundaciones en el sureste. Tuvimos el deslizamiento en Michoacán, en Angangueo, la rotura del río de la Compañía aquí en camino a Puebla, la inundación del desbordamiento del río de los Remedios. Entonces, toda esta serie de eventos contribuyeron a que el 2010 sea hasta la fecha el más costoso. Posteriormente, en 2013, ahí volvemos a tener otro pico, que fue la presencia de la interacción de los huracanes Ingrid y Manuel, que afectaron a 21 estados de la República. Y en 2017, pues sin duda lo que nos representó y significa el segundo año más costoso en estos 21 años fueron los sismos del mes de septiembre, que afectaron tanto al sureste como al centro del país, a la ciudad una vez más, ¿no? Y bueno, en la estructura porcentual, estacionalmente tenemos esta temporada de ciclones tropicales que comienza en mayo y termina en noviembre, lo cual también nos representa lluvias. Y vemos que los fenómenos hidrometeorológicos son los que de 8 de cada
10 desastres que ocurren en el país son fenómenos hidrometeorológicos. Sin embargo, pues podemos ver que en el 2017 un solo evento como resultó ser el sismo, pues significó el mayor porcentaje de afectaciones para el país, ¿no? Entonces aquí ya vamos desglosando estos años, ¿no? No solo el acumular información por acumular información, sino todo lo que esta va significando y lo que nos va representando. Ahora bien, a nivel sectorial, ¿cuál es el sector que más ha representado afectaciones en el país? Pues en la gráfica, en azul, el 43.3% es el sector carretero, ¿no? Ya hablamos de las particularidades. Debo mencionar que, por ejemplo, el 2020 en Tabasco no fue el sector carretero, fue el sector de la vivienda el que representó las mayores afectaciones. Sin embargo, a nivel nacional y por todos los desastres, vemos que el sector carretero es el que absorbe los mayores costos de los desastres en el país, ¿no? Seguido, por ejemplo, del sector hidráulico y el sector de la vivienda en tercer lugar, lo cual es muy relevante porque pues, representa afectaciones sobre los bienes de las personas, ¿no? Un comenzar muchas veces de cero, como lo hemos visto en estos últimos días con las diversas inundaciones que se han presentado a lo largo de la República. Y bueno, estos son unos mapas que representan los desastres por desastres de origen natural desagregados por estado a partir de 2000 a 2020. Los círculos más grandes pues representan los estados con el mayor número de muertes. Vemos que, por ejemplo, en azul, en el fondo azul del mapa, lo que representamos es el grado de rezago social que existe en los estados de la República, en donde podemos ver, pues, en círculos grandes, estados como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, con algunas cifras importantes de número de decesos, ¿no? Alrededor de 200 a 300. Sin embargo, en el norte del país, el estado que mayor número de muertes ha representado es Chihuahua, con 490. Ya platicábamos el viernes con mi compañero de Chihuahua que principalmente las bajas temperaturas son en este caso lo que nos representa esta gran cantidad de muertes que año con año han afectado el estado, no solo por los casos de hipotermia, sino por el manejo de calefactores al interior de las viviendas y las intoxicaciones, ¿no? Entonces aquí vamos identificando estas diferencias que vamos teniendo en el país. Tal vez las bajas temperaturas en el sur no nos representan un problema, pero pues tenemos estados con estas temperaturas extremas y en donde comenzamos a ver este desglose ya, ¿no? De estos 20 años. Igualmente, este ya es un mapa del impacto económico de los desastres. También vemos representados aquí a varios estados del sureste y pues en la península de Baja California, año con año los ciclones tropicales, si bien en 2014 Odil tal vez fue de los últimos con mayor impacto económico, el que año con año estén los ciclones impactando esta parte, pues ya se puede ver en la figura que va acumulando este impacto económico, ¿no? También debo decir que con las recientes inundaciones de Tabasco, pues Tabasco se ha convertido en el estado de mayores daños y pérdidas en el país hasta este momento, ¿no? Entonces, es la importancia de estos datos, ¿no? De este acumulado y de estos análisis que ya podemos tener algunas conclusiones al respecto. Ahora bien, ya también platicábamos que los datos nos deben decir cómo vamos, ¿no? Y precisamente es, ya hablamos de que es una metodología estandarizada desde el 2000, es la que hemos venido usando, entonces podemos decir que tenemos datos que definitivamente pueden ser comparables. Entonces, aquí lo que les quiero mostrar es que del sismo de 1985 al de 2017, si bien la magnitud fue distinta a lo que ya ustedes tal vez han escuchado en los medios, en la profundidad, las aceleraciones, las intensidades, yo consultaba con mis compañeros de la parte técnica aquí en el CENAPRED si era válida que yo pudiera hacer esta comparación, ¿no? Antes de que empiecen tal vez las observaciones al respecto. Me decía que por supuesto que era válido, ¿no? En términos de, pues de los efectos también. Entonces aquí, si aquí los tuviera en vivo, pues yo les preguntaría, ¿no? ¿Cuál ha sido la diferencia
de los sismos del 85 al del 2017 y ustedes me contestarían que en el 85 no contábamos con un sistema nacional de protección civil, ¿no? Lo cual ha resultado relevante porque efectivamente ya hablamos de cómo se miden los desastres, pues vemos aquí que tanto en el total de decesos como en el total de impacto económico, en ambos casos la cifra ha sido mucho menor. Incluso en el 85, esta cifra fue mucho tiempo la oficial. Recientemente, como hace 2 años, nos decían que ya no era una cifra oficial, los muertos son alrededor de 10,000 a 15,000. Entonces, para esto nos deben servir los datos, ¿no? Para que podamos medir que de alguna manera estamos teniendo resultados o si no los estamos teniendo favorablemente, hacia dónde deberíamos redirigir nuestros esfuerzos para que esto disminuya. Este es otro ejemplo, es los decesos por ciclones tropicales desde el 81 y a partir del 2000 con la instalación del sistema de alerta temprana por ciclones tropicales, también vemos que es notorio que los decesos por ciclones tropicales han disminuido. Ahí se movió un poquito el letrerito, pero debería de estar en el pico de 2013 por los huracanes Manuel e Ingrid, que fue un pico ahí importante que tuvimos, y en donde gran parte de las defunciones que se presentaron fue por los deslizamientos producto de las lluvias de los ciclones tropicales, ¿no? Pero bueno, ahí los dejamos asociados a estos ciclones y sin embargo hemos visto que también desde el 88 con Gilbert, me parece, después del 97 con Pauline, pues definitivamente la instauración de estos sistemas de alerta han servido para la disminución de estos eventos. Esta es una tabla que tal vez no alcancen a ver, solo es muy grande. Es una comparativa de las inundaciones de Tabasco de 2007 con las evaluaciones que tenemos sector por sector y en la que el 2020 se convirtió para la entidad en el segundo desastre más costoso. Sin embargo, no llegó a los 37,000 millones que en su momento representó el 2007. Lo cual significa que también las acciones que se llevaron a cabo después del 2007, los planes hídricos integrales y todo lo que se ha hecho, han resultado, ¿no? Entonces, básicamente es la idea que quisiera darles ya entrados en 2020 y ahorita lo que les quise mostrar básicamente era no solo los años aislados, ¿no? Sino cómo ya en su conjunto estos datos nos empiezan a hablar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En el 2020, bueno, estuvo marcado por estos efectos puntuales, representa la octava mayor cifra con 31,941 millones de pesos y refleja un incremento del más del 202% con respecto al año anterior, el 2019, y representó el 0.14% del Producto Interno Bruto del año, ¿no? Todo esto en 435 registros que tuvimos, lo que representó menos eventos, pero fueron más costosos. También cabe destacar que en el 2020 fue una temporada muy intensa de ciclones tropicales. Aquí nos dice esta lámina que el Centro de Huracanes de Miami rompió varias marcas. Si ustedes recuerdan, incluso ahí en la imagen podemos ver 1, 2, 3, 4, 6 ciclones tropicales de manera conviviendo, ¿no? De manera simultánea, exactamente, ¿no? Y sin embargo, bueno, y llegamos incluso al alfabeto griego, ¿no? Aquí vienen todos los récords que se rompieron, 8 sistemas tocaron tierra, en el territorio mexicano, 2 en el Océano Pacífico, 6 en el Atlántico, se empató el récord de formación de 3 ciclones tropicales en un solo día, por segunda ocasión se presentaron 5 más ciclones tropicales al mismo tiempo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que a pesar de que la temporada de ciclones tropicales rompió diversos récords, los ciclones tropicales no se encuentran dentro de los desastres más costosos del 2020, ¿no? Entonces también quiero pensar que estos datos nos indican que algo estamos haciendo bien. En el caso de Tabasco, pues fueron los frentes fríos que históricamente son los que más afectan en cuestión de inundaciones a la entidad. Fue el desastre más costoso del año pasado, dejó daños y pérdidas por 13,580 millones de pesos, seguido por Chiapas con 4,061. Aquí se hizo un esfuerzo por separar
las inundaciones con los deslaves que se presentaron de manera simultánea, ya sumados dan por ahí de los 6,000 millones de pesos. El sismo de Oaxaca del año pasado también entra en este top de desastres más costosos en el 2020, y finalmente Veracruz por inundaciones fluviales y pluviales en octubre y noviembre. Pero lo que les comentaba, ¿no? A pesar de que fue un año que rompió muchos récords en la parte de la actividad ciclónica, pues no se encuentra ningún ciclón en esta parte. Y bueno, ya para cerrar, ya también lo mencionaba el doctor Zapata, de estas metodologías deben ir avanzando, ¿no? Entonces, ya nuestro director general nos había solicitado introducir algunos elementos del PDNA que se mencionó, el Post-Disaster Needs Assessment, para incluirlos en la metodología que ya nosotros hemos venido trabajando, que se basa también en la de CEPAL, pero destaca las necesidades de reconstrucción, aspectos vulnerables que permiten implementación de acciones que mitigan el riesgo, información y evaluación precisa de las necesidades de cada sector, las recomendaciones sobre prevención y mitigación, acciones necesarias generales. Y aquí la innovación que nosotros estamos proponiendo es la incorporación del índice de gobernabilidad y políticas públicas en gestión del riesgo de desastre. Ahora que ustedes consulten el impacto extenso, ustedes van a poder ver esta identificación dentro del marco jurídico, institucional y presupuestal, cuáles son las áreas de oportunidad con la que por estado e incluso por sector se podría vincular para una mejor gestión del riesgo de desastre. Entonces, yo los invito a que consulten las publicaciones, ya mencionamos que están todas en línea, y a que ahora que visitemos a este año sus estados, ya tenemos pensado visitar Veracruz, Hidalgo y algunos otros, pues nos sigan ayudando a realizar estas evaluaciones. Y pues de mi parte, por ahora sería todo, y muchísimas gracias por su amable atención. Pues muchísimas gracias. Debido a los problemas técnicos que tuvimos en un inicio, pues ya estamos sobre el tiempo de las siguientes intervenciones que tenemos programadas para el día de hoy. Así que no nos restaría más que agradecerles su participación y reiterarles nuevamente el agradecimiento y la importancia que tiene que nos faciliten ustedes la información para poder continuar llevando a cabo estas evaluaciones en nuestro país. Y pues también me agradezco y felicito al personal de la Subdirección de Estudios Económicos, sociales y económicos de los desastres, que son los que llevan a cabo directamente estas evaluaciones. Muchísimas gracias y buen día a todos. Sí, buenos días, Navas. Un comentario final. Agradecer a los compañeros de las coordinaciones estatales de protección civil que estuvieron aquí presentes, así como a toda la audiencia a través de Facebook de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Informarles que las presentaciones de esta plática y de las que vienen se van a subir a la página del CENAPRED para que las puedan consultar, para que las puedan descargar. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, ingeniero. Buen día a todos. Un abrazo.